Prepárate para un viaje al pasado lleno de potencia, estilo y pura nostalgia. Los años 80 nos dejaron algunos de los coches más icónicos de la historia automotriz, modelos que no solo marcaron una era, sino que también se convirtieron en auténticos clásicos que aún hoy hacen girar cabezas. Desde muscle cars hasta deportivos futuristas, estos vehículos dejaron una huella imborrable en la industria y en el corazón de los verdaderos fanáticos del motor. En este video, te mostraremos 10 coches americanos de los 80 que se convirtieron en leyendas, modelos que aún hoy siguen siendo deseados por coleccionistas y entusiastas. ¿Cuál de ellos crees que merece el primer lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Antes de comenzar, asegúrate de dejar tu like y suscribirte a Fanáticos del Motor para no perderte más contenido sobre los coches más épicos de todos los tiempos. Ahora sí, arrancamos motores. Número 10. Chevrolet Camaro. IROC Z, 1985. El Chevrolet Camaro IROC Z de 1985 es un verdadero ícono de los años 80. Si viviste esa época o creciste viendo películas de aquel tiempo, seguro sabes que pocos autos tenían la presencia y el estilo de este modelo. Su diseño imponente y el rugido de su motor hacían que el corazón se acelerara con solo escucharlo. No solo dominaba las calles, sino que también llevaba en su ADN la esencia de la competencia automovilística. El nombre IROC proviene de la legendaria competición internacional Race of Champions, en la que los mejores pilotos del mundo competían en autos idénticos para demostrar su habilidad. Chevrolet aprovechó esta conexión con las pistas para lanzar una versión especial del Camaro, dotándolo de mejoras aerodinámicas, una suspensión deportiva y un rendimiento digno de su legado. Bajo el capó, el Camaro IROC Z podía equiparse con un motor 5.0 litros V8 de inyección electrónica, que entregaba alrededor de 225 caballos de fuerza. En cuanto a la transmisión, había opciones de una caja manual de 5 velocidades o una automática de 4. Como todo buen muscle car, contaba con tracción trasera, garantizando una experiencia de conducción emocionante para los amantes de la velocidad. Sus prestaciones eran impresionantes para la época. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 220 km por hora. En términos de diseño, el IROC Z tenía una apariencia agresiva y aerodinámica, con una carrocería baja, un spoiler delantero, faldones laterales prominentes y las inconfundibles llantas de 16 pulgadas, que le daban un toque deportivo inigualable. Un dato curioso es que este modelo fue tan potente y tenía emisiones tan elevadas que llegó a estar prohibido en Canadá durante algunos años. Hoy en día, encontrar un IROC Z en buen estado no es tarea fácil. Cuando aparece uno a la venta, los precios pueden oscilar entre $20,000 y $40,000, dependiendo de su nivel de conservación y originalidad. Si buscas una versión aún más exclusiva, el modelo con el motor 5.7 litros Umbo 8 TPI es una verdadera joya, ya que ofrecía un rendimiento aún más impresionante. Número 9. 1983. Dodge Shelby Charger. Imagínate tomar un compacto de los años 80, añadirle una dosis de actitud, mejorar su rendimiento y, como toque final, poner a la leyenda Carroll Shelby al mando del proyecto. ¿El resultado? El Dodge Shelby Charger de 1983. Un deportivo compacto que demostró que la emoción al volante no dependía de autos enormes y sedientos de gasolina. En plena década de los 80, Dodge quería inyectarle más emoción a su línea de compactos, y no había mejor persona para hacerlo que Carroll Shelby, el genio detrás de algunos de los modelos más icónicos de Ford. Tomó el Charger de la época, ajustó la suspensión, mejoró la aerodinámica y le añadió su toque característico, transformándolo en un verdadero cohete de bolsillo. Bajo el capó, el Shelby Charger
montaba un motor 2.2 litros de 4 cilindros, inicialmente con 107 caballos de fuerza y suficiente torque para hacer que cada curva se sintiera más emocionante. En 1985, Dodge decidió subir la apuesta y lanzó una versión turboalimentada que aumentó la potencia a 146 caballos, convirtiéndolo en un rival respetable dentro de su categoría. El diseño también marcó la diferencia. Su carrocería era más agresiva que la del Charger convencional, con un alerón delantero, faldones laterales y una pintura exclusiva en 2 tonos que se convirtió en el sello distintivo de los modelos Shelby. Además, contaba con rines de aluminio y gráficos llamativos que dejaban claro que este auto estaba hecho para la diversión. Un dato interesante es que el Shelby Charger fue uno de los primeros intentos de Dodge por crear un deportivo compacto asequible. No era un muscle car tradicional, sino un coche ligero, ágil y entretenido, pensado para quienes querían sensaciones deportivas sin necesidad de un enorme V8. Hoy en día, encontrar un Shelby Charger bien conservado no es tarea fácil. Los precios varían entre los $10,000 y más, dependiendo de la versión y el estado del vehículo. Pero si te cruzas con un raro Charger GLHS de 1987, prepárate para sorprenderte, ya que esta versión extrema entregaba 175 caballos de fuerza y un desempeño impresionante para su época. Número 8. 1987. Buick Grand National GNX. Si Darth Vader hubiera tenido un coche en los años 80, sin duda habría sido este. Negro, imponente y con una presencia que hacía que cualquier otro auto pareciera irrelevante. El Buick Grand National GNX de 1987 fue un muscle car de otro nivel. Mientras que la mayoría de los deportivos de la época todavía dependían de los clásicos motores V8, Buick hizo algo revolucionario. Colocó un motor V6 turboalimentado bajo el capó y creó un auténtico monstruo de la calle. El GNX fue la versión más radical del Grand National, un auto que ya era temido tanto en los semáforos como en las pistas de drag. Equipado con un motor 3.8 litros V6 turbo, oficialmente entregaba 276 caballos de fuerza y 49.3 kilogramos de torque. Sin embargo, quienes lo probaron en la época sabían que esas cifras eran conservadoras. En la práctica, el GNX superaba fácilmente los 300 caballos y aceleraba de 0 a 100 km por hora en apenas 4,7 segundos. Para que te hagas una idea, en 1987 era más rápido que un Ferrari F40 en el arranque. El secreto de este rendimiento brutal estaba en un turbo más grande, un intercooler mejorado, una gestión electrónica optimizada y un diferencial trasero reforzado que aseguraba que toda la potencia llegara al suelo. Y como buen muscle car callejero, el GNX no intentaba pasar desapercibido. Su apariencia completamente negra, sin cromo ni detalles llamativos, junto con sus llantas oscuras y su diseño agresivo, lo convirtieron en uno de los autos más temibles de los años 80. Aquí va un dato curioso. Buick solo fabricó 547 unidades del GNX, convirtiéndolo en una de las versiones más raras y deseadas de la historia de los muscle cars estadounidenses. Hoy en día, si quieres uno, prepárate para gastar una fortuna. Los ejemplares bien conservados pueden superar fácilmente los $50,000. El Buick GNX demostró que los muscle cars no necesitaban un V8 para ser absurdamente rápidos. Rompió esquemas, dejó atrás a Corvettes y Mustangs y se convirtió en una leyenda instantánea. Un verdadero Darth Vader sobre ruedas, listo para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Ahora dime, ¿te animarías con un GNX o sigues siendo fiel al rugido de un clásico V8? Déjalo en los comentarios y pasemos al siguiente auto. Número 7.
Pontiac Firebird Trans Am GTA de 1987. Si hubiera un coche que representara la esencia de los años 80, sin duda sería el Pontiac Firebird Trans Am GTA de 1987. Pocos autos han logrado capturar tan bien la esencia de aquella época como este futurista muscle car, inmortalizado en la pantalla gracias al legendario kit de El Auto Fantástico. Pero más allá de su fama en la televisión, el Trans Am GTA era un verdadero deportivo de alto nivel dentro de la línea Firebird. Este modelo no solo destacaba por su apariencia agresiva, sino también por su tecnología y rendimiento. Bajo el capó albergaba un motor V8 de 5.7 litros, capaz de generar 223 caballos de fuerza y 44 kilogramos de torque. Esto le permitía alcanzar los 100 kilómetros por hora en solo 6,5 segundos, con una velocidad máxima que superaba los 220 kilómetros por hora, cifras más que respetables para un muscle car de su época. Su diseño aerodinámico, con faros escamoteables y carrocería ancha y baja, le daba un aspecto adelantado a su tiempo. El interior tampoco se quedaba atrás. Tablero digital, controles en el volante y un sistema de sonido premium lo convertían en un deportivo con gran confort. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su equilibrio entre potencia y sofisticación. A diferencia de otros muscle cars de la época, su suspensión mejorada y su diferencial de deslizamiento limitado le daban un manejo más estable y preciso. Hoy en día, encontrar un Trans Am GTA en buen estado no es imposible. Dependiendo de su kilometraje y originalidad, los precios pueden oscilar entre $20,000 y $40,000, aunque los ejemplares mejor conservados pueden superar los $60,000. Número 6. 1986. Salin Mustang. El Mustang siempre ha sido un sinónimo de potencia, pero en los años 80 un hombre decidió llevarlo aún más lejos. Steve Salin, piloto y preparador, vio en el Mustang la oportunidad de crear un coche más veloz, equilibrado y con una estética aún más agresiva. Así nació el Salin Mustang de 1986, una versión mejorada del Pony Car más famoso de Estados Unidos. A diferencia de los Mustang GT convencionales, el Salin no solo se trataba de potencia bruta, sino de precisión en pista. Mantenía el fiable motor V8 de 5.0 litros con 200 caballos de fuerza y 41 kilogramos de torque, pero con mejoras sustanciales en la suspensión, muelles más rígidos, amortiguadores deportivos y barras estabilizadoras, lo que lo convertía en un devorador de curvas. Visualmente, destacaba por su aerodinámica mejorada, spoiler delantero, faldones laterales y un alerón trasero, diseñados para reducir la resistencia al viento y mejorar la estabilidad. También incorporaba llantas de 16 pulgadas y un sistema de frenos reforzado para aprovechar al máximo su desempeño. Un dato interesante es que los Salin no eran simplemente Mustang GT modificados, sino vehículos ensamblados a mano y con número de serie único. En 1986 solo se produjeron 201 unidades, convirtiéndolos en una de las versiones más raras y codiciadas del Mustang. Hoy en día, encontrar un Salin Mustang de 1986 es complicado y los precios pueden variar entre $40,000 y $70,000, dependiendo de su estado de conservación. Número 5. 1984. Ford RS200. Si los años 80 tuvieron un coche que definió la locura sobre ruedas, ese fue el Ford RS200. Creado para el legendario Grupo B del WRC, la categoría más extrema en la historia de los rallies, este auto no solo era rápido, sino también salvaje y difícil de domar. Ford necesitaba un coche capaz de competir contra leyendas como el Audi 4 y el Lancia Delta S4, por lo que diseñó desde cero un deportivo de motor central, tracción total y un chasis optimizado para el máximo rendimiento.
Lo más impresionante era su versión de competición, que podía desarrollar casi 600 caballos de fuerza en un coche que pesaba apenas 1000 kilogramos. El modelo de calle, creado para la homologación, tampoco se quedaba atrás. Su motor 1.8 Turbo Cosworth entregaba 250 caballos en su versión estándar y hasta 450 caballos en la versión Evolution. Esto le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3.1 segundos, dejando atrás incluso a superdeportivos como el Ferrari F40 y el Porsche 959. El secreto de su éxito estaba en su perfecta distribución de peso, la tracción total y un chasis diseñado por Reynard, especialista en autos de competición. Sin embargo, el Grupo B fue tan peligroso que los accidentes mortales llevaron a su prohibición en 1986, haciendo que el RS200 compitiera solo por un corto periodo. Solo se fabricaron 200 unidades para homologación, convirtiéndolo en uno de los Ford más raros y valiosos de la historia. Hoy en día, un RS200 bien conservado puede costar entre 250,000 y $1.000.000, dependiendo de su versión y estado. Número 4. 1981 DeLorean DMC-12. Pocos autos en la historia son tan icónicos como el DeLorean DMC-12. Con su carrocería de acero inoxidable sin pintar, puertas de ala de gaviota y un diseño digno de ciencia ficción, nació con la intención de revolucionar la industria automotriz. Fue el ambicioso proyecto de John DeLorean, un ex ejecutivo de General Motors, que soñaba con crear el deportivo americano definitivo. Para su diseño recurrió al famoso Giorgetto Giugiaro, quien ideó una carrocería baja y ancha con un aire futurista. La ingeniería corrió a cargo de Colin Chapman, creador de Lotus, quien diseñó su innovador chasis. Sin embargo, bajo el capó, el DMC-12 no era tan impresionante. Su motor V6 PRV de 2,8 litros, desarrollado en conjunto por Peugeot, Renault y Volvo, generaba solo 130 caballos de fuerza, lo que se traducía en una aceleración de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 9 segundos. Aunque no era el más rápido, sí era exclusivo y visualmente impactante. El DeLorean ya tenía estatus de culto antes de aparecer en Volver al Futuro, pero fue la película la que lo convirtió en leyenda. Lamentablemente, la empresa quebró en 1982, con solo 9,000 unidades producidas. Hoy en día, un DMC-12 puede costar entre $50,000 y $100,000, dependiendo de su estado y si tiene modificaciones inspiradas en la película. Número 3986, Mercury Capri RS5.0. Si te dijera que en los años 80 existió un auto con el mismo poder que el Mustang pero con mucho menos reconocimiento, ¿lo creerías? Ese era el Mercury Capri RS5.0 de 1986, el hermano menos famoso del icónico Mustang, pero con la misma esencia de muscle car latiendo bajo el capó. Mercury, la división de Ford, buscaba ofrecer una alternativa más exclusiva al Mustang, y el Capri RS fue su apuesta. Compartía la misma plataforma, pero con un diseño propio que destacaba por sus guardabarros traseros ensanchados, una luneta trasera estilo Bubbleback y detalles estéticos que le daban un aire distintivo. Pero lo realmente importante estaba bajo el capó, un motor 5.0 V8 que generaba 200 caballos de fuerza y 41 kilogramos de torque, asociado a una transmisión manual de 5 velocidades o automática de 4. Al igual que el Mustang GT de la época, el Capri RS tenía potencia de sobra para derrapar neumáticos y dominar los semáforos. En términos de desempeño, este compacto deportivo de los 80 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos y superar los 200 km por hora de velocidad máxima. Su suspensión era similar a la del Mustang,
aunque Mercury realizó ajustes para lograr un manejo más refinado y estable. Un dato interesante: 1986 fue el último año del Capri RS, ya que Ford decidió enfocarse exclusivamente en el Mustang, haciendo que las unidades de ese año sean las más raras y buscadas por los coleccionistas. Hoy en día, encontrar uno en buen estado puede costar entre $15,000 y $30,000, una opción atractiva para quienes buscan un muscle car clásico, sin pagar los precios elevados de los Mustang de la época. Puede que el Capri RS nunca haya alcanzado la fama de su primo, pero su diseño exclusivo, su potencia y su rareza lo han convertido en una joya oculta de los años 80. Número 2989 Ford Thunderbird Super Coupé. A finales de los años 80, los autos deportivos estaban evolucionando, y Ford decidió que era momento de devolverle al Thunderbird su antigua gloria con más tecnología, comodidad y, por supuesto, más potencia. Así nació el Ford Thunderbird Super Coupé de 1989, un gran coupé que combinaba lujo y deportividad como pocos en su época. Su diseño aerodinámico fue una gran mejora respecto a generaciones anteriores, con líneas más fluidas y un coeficiente aerodinámico impresionante para un vehículo de su tamaño, lo que le otorgaba estabilidad a altas velocidades y una apariencia moderna que aún hoy sigue llamando la atención. El verdadero secreto del Super Coupé estaba en su mecánica. En lugar del tradicional V8, Ford optó por un motor V6, sobrealimentado de 3,8 litros con 210 caballos de fuerza y 45 kilogramos de torque, cifras muy respetables para la época. Gracias a su compresor Eaton M90, la aceleración era contundente y progresiva, alcanzando los 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos y logrando una velocidad máxima de 225 km por hora. Pero lo que realmente lo diferenciaba de otros muscle cars era su sofisticada mecánica. Mientras muchos deportivos de la época aún utilizaban ejes traseros rígidos, el Super Coupé incorporó una suspensión independiente en las 4 ruedas, lo que proporcionaba un manejo más estable y refinado. Además, contaba con amortiguadores ajustables electrónicamente, permitiendo al conductor elegir entre una conducción deportiva o una más cómoda. El interior también era un punto fuerte, con un tablero envolvente, instrumentación completa y opciones como asientos ajustables eléctricamente y un sistema de sonido JBL Premium. No era solo un auto potente, sino un auténtico gran turismo diseñado para recorrer largas distancias con estilo y confort. Un dato interesante: en 1989 y 1990, el Thunderbird Super Coupé fue nombrado Coche del Año por Motor Trend, superando a varios competidores. Su combinación de potencia, comodidad y tecnología lo convirtió en uno de los coupés más deseados de finales de los 80 y principios de los 90. Actualmente se pueden encontrar unidades en buen estado por precios entre $10,000 y $20,000, una cifra accesible para un clásico con tanto carácter. Número 1. 1987 Callaway Corvette Biturbo. Si el Corvette ya era un auto rápido en los años 80, imagina lo que podía hacer una versión modificada por una de las compañías de alto rendimiento más prestigiosas de la época. Así nació el Callaway Corvette Biturbo de 1987, una variante extrema del C4 que podía dejar en ridículo a muchos superdeportivos europeos. El Corvette C4 ya representaba un gran salto para Chevrolet, con un diseño futurista, carrocería de fibra de vidrio y un chasis más moderno. Pero Reeves Callaway, fundador de Callaway Cars, vio el potencial para llevarlo aún más lejos. Con el respaldo de General Motors, tomó el motor V8 5.7 litros L98 y le añadió 2 turbocompresores, elevando la potencia a 400 caballos de fuerza y 78 kilogramos de torque,
convirtiéndolo en el Corvette más potente hasta ese momento. El resultado fue una máquina impresionante. El Callaway Corvette aceleraba de 0 a 100 km por hora en solo 4,7 segundos, superando en su época a Ferrari, Porsche y Lamborghini. Su velocidad máxima superaba los 290 km por hora, convirtiéndolo en un misil sobre ruedas. No solo el motor recibió mejoras, Callaway también reforzó la suspensión y los frenos para manejar toda esa potencia. Estéticamente, mantenía la silueta del C4, pero con sutiles mejoras aerodinámicas para mejorar su estabilidad a altas velocidades. Un dato curioso: el Callaway Twin Turbo Corvette no era solo una preparación aftermarket, sino que Chevrolet lo ofrecía oficialmente a través de sus concesionarios como el paquete RPO B2K. Entre 1987 y 1991, solo se fabricaron 510 unidades, lo que lo convierte en uno de los Corvette más raros y coleccionables de la era C4. Hoy en día, un Callaway Corvette bien mantenido puede costar entre $50,000 y $100,000, un precio justo para una de las creaciones más radicales de los 80, y ahí lo tienes. Estos 10 coches americanos de los 80 no solo marcaron una década, sino que siguen siendo el sueño de muchos fanáticos del motor alrededor del mundo. Desde su diseño hasta su potencia, estos vehículos continúan siendo un símbolo de la era dorada del automovilismo. Si te ha gustado este recorrido por los clásicos más impresionantes, no olvides darle un like y suscribirte a Fanáticos del Motor para seguir disfrutando de más contenido increíble sobre coches. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos celebrando el mundo de los autos y su historia.